yo se los comentaba a los colegas del Ministerio de Agricultura en la mañana, entre Chile y Perú tenemos muchas similitudes. ¿Eh? Somos países montañosos, somos países andinos, de una topografía bien complicada, en donde muchos torrentes tenemos también. Entonces, creo que unidades como la cuenca hidrográfica, ¿cierto?, pueden ser buenas unidades para la planificación y la gestión territorial. Y en ese sentido, ¿cierto?, es importante considerar todos los elementos del ciclo hidrológico. ¿Eh? Entonces, en esta agricultura climática inteligente, hoy en día nos interesa a nosotros, por ejemplo, minimizar las escorrentidades superficiales, que no se pierda una gota de agua y maximizar la infiltración del agua en el suelo, por ejemplo. Entonces, ¿eso cómo lo podemos hacer? ¿Cierto? Mejorando los niveles de materia orgánica que le llamábamos en el pasado y hoy día los niveles de materia orgánica en el suelo. Aquí yo quise hacer un símil entre lo que es el ciclo hidrológico como cuenca, que ocurre a un nivel macro. Sin embargo, esta figura que ocurre a un nivel macro también es posible, ¿cierto?, diferenciarla a nivel del suelo. O sea, hay una alta correlación entre la planificación a nivel macro que hacemos con la gestión que nosotros hacemos a nivel local, a nivel del suelo. Porque de todas formas nos interesa a nosotros, y en muchos casos han disminuido los niveles de precipitación. Nosotros, por ejemplo, en el sur de Chile, o sea, en la zona en Santiago llovieron 66 milímetros, cuando llovían 350. Entonces, ha bajado. Hoy día tenemos 7 regiones en emergencia climática, agrícola e hídrica. 7 regiones del país donde prácticamente las precipitaciones han disminuido entre un 33 y un 74%. Entonces, justamente la solución a esto pasa por incorporar, ¿cierto?, en este caso, un buen conocimiento de las funciones hídricas del suelo y a la vez un buen conocimiento, ¿cierto?, de todos los movimientos de cómo circula el agua a nivel del suelo. Por eso que tiene que tratar de coincidir la planificación macro con la gestión micro que nosotros hacemos a nivel del suelo. Y obviamente eso pasa por una gestión integral de las cuencas, como por ejemplo, este es un ejemplo de lo que hacen los mexicanos. Los mexicanos están trabajando justamente en la gestión integrada de sus cuencas, con actividades de vegetación y también con actividades de conservación del suelo y también con la incorporación de la población, la incorporación de los actores. O sea, hoy día el personaje más importante es el actor del campo, los stakeholders, ¿no? Entonces, sin ellos, o sea, si los incorporamos van a haber cambios, si no los incorporamos vamos a seguir en la misma situación actual. En el caso nuestro, también nosotros hemos ido adoptando modelos de manejo integrado a nivel de microcuencas, considerando la microcuenca como unidad de ordenamiento territorial y también de gestión local. Y en ese microordenamiento nosotros separamos en distintas unidades, como por ejemplo el agroforestal, la parte forestal, la parte agrícola, la parte ganadera, con algunos cultivos, por ejemplo, como las fresas o las frutillas, que son de alta rentabilidad, pero hoy día no podemos hacer agricultura sin prácticas de conservación de suelo y sin acumulación de represas, estanques. O sea, tenemos que tener seguridad hídrica. O sea, cualquier actividad agrícola hoy día tiene que tener seguridad hídrica, porque no sabemos cómo se va a comportar las variaciones meteorológicas
en un determinado año. Y eso a su vez, a nivel de las laderas de los cauces, implica también contar con prácticas de conservación de suelos y agua que se adapten a las características del lugar y a la vez que sean adoptadas por la gente del lugar. No basta solamente que logremos la adaptación, sino que también tenemos que lograr que se adopte esos internalizados en el conocimiento cognitivo de las personas. Y ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer como agricultura o como silvicultura. Ya el Perú, años atrás, y probablemente conocen esta lámina, ¿no? Porque son del... ya tenía incorporado esta visión de macrocuenca y de microcuenca, ¿cierto? En las zonas altoandinas, en la sierra. Entonces, obviamente esto es un poco el modelo que nosotros tenemos que rescatar y tenemos que salir a buscar. Ahora, todo esto va a ser posible en la medida que nosotros, obviamente, realicemos un manejo sostenible del suelo, que veamos el suelo, porque siempre nosotros estamos acostumbrados a mirar hacia arriba la vegetación. Siempre vemos, estamos en un campo y vemos la vegetación. Si fijaron en el video, era casi solo vegetación. Pero hoy día tenemos que también mirar hacia abajo, o sea, también tenemos que mirar dónde está la solución. A los pies nuestros está la solución, en el suelo. Entonces, pero también tenemos que mirar en forma integral, en forma periférica. Porque hoy día suelo, agua, vegetación, gente, está todo integrado. Hoy día ya hemos descubierto que está todo vinculado, está todo relacionado entre sí. Entonces, esta mirada hacia el suelo obviamente pasa por reconocer, ¿cierto?, las distintas propiedades físicas, químicas y biológicas que tiene el suelo, y que cada suelo per se es un ente casuístico, o sea, cada suelo es un caso per se, por mutuo propio, ¿no? Entonces, obviamente, las recetas para el manejo de los suelos no las podemos generalizar, ¿cierto? Tenemos que hacer prescripciones médicas generales, perfecto, pero también tenemos que hacer prescripciones de manejo de suelo que sean específicas. Y obviamente, como señalaba el video, y a veces yo me atrevo a decir que la vida del planeta depende de estos 20 centímetros de suelo o de los 30 centímetros de suelo que están ahí. Aquí prácticamente no hay materia orgánica en este suelo, sin embargo, allá queda algún horizonte, ¿cierto? Entonces, la vida de la Tierra en general y la vida nuestra depende de estos primeros 20 y 30 centímetros de suelo. Y en muchos casos se señala que el suelo es, la pregunta, si el suelo es un recurso natural renovable. Claro, a escalas geológicas del tiempo el suelo es renovable. Se habla de una tasa de formación de suelo mundial de 0,1 milímetros por año. Es decir, los suelos, la edad de los suelos, por ejemplo, los más jóvenes, los volcánicos, tienen 10.000 años. Y los suelos más evolucionados, que son los ultisoles, tienen 100.000 años. Sin embargo, a escalas humanas de nuestro tiempo, con suerte se va a formar 1 centímetro de capa de suelo. Entonces, asociado a eso,
viene un poco la alta correlación que existe entre la degradación de los recursos naturales y la pobreza rural. Es decir, a mayor pobreza rural hay mayor degradación de los recursos naturales y finalmente se transforma en pérdidas de la fertilidad del suelo, procesos de erosión, sedimentación, la gente pierde los ingresos, se transforma en procesos de erosión social. Finalmente, esto trae consigo un problema de migración del campo a la ciudad, porque la gente no tiene oportunidades en el campo. En el pasado, nosotros había tolerancia respecto al tema de la pérdida de suelo, ¿no? Se hablaba de 15 a 20 toneladas, sin embargo hoy día ya transcurrido 20 años de estos datos, o sea, la FAO considera de 1 a 2 para que el suelo, tonelada de pérdida de suelo por hectárea, para que el suelo no pierda su productividad. Sin embargo, en muchas zonas prácticamente no debiéramos perder más allá de 100 a 200 kilos. Y en muchos suelos prácticamente la erosión, así como el hambre debiera ser cero, la erosión también debiera ser. Entonces, en ese sentido ha ocurrido que en muchas zonas, y esto ya con algunos modelos de pérdida de suelo, ¿cierto? Las pérdidas de suelo pueden variar entre 1 tonelada a 600 toneladas de pérdida de suelo por hectárea año. O sea, si yo deforesto, zonas tropicales, si yo deforesto, si yo quemo, ¿ya? Y si yo estoy en condiciones de altas pendientes y con altas longitudes de ladera, puedo llegar a tener pérdidas de hasta 600 toneladas hectáreas año. Y en este sistema de acumulación de agua, tipo zanjas de infiltración, no perdemos una gota de agua. Entonces, todo esto permite retener sedimentos y acumular las aguas lluvias para riego. Nosotros en un programa que hicimos como 25 millones de metros lineales de zanjas en 16 años. Entonces aquí podemos ver cómo también en plantaciones de especies de pino se puede hacer también con zanjas de infiltración. Y no solamente regulamos escorrentía, favoremos la infiltración del agua en el suelo a nivel de la cuenca, sino que maximizamos la productividad forestal a nivel de los sitios con plantación. Esto también es posible realizarlo con canales de desviación que regulan la escorrentía y desvían el agua hacia laderas mucho más estables. Para controlar la erosión es posible que se desarrollen distintas especies y se logre un equilibrio a nivel del ecosistema, ¿cierto? Aquí podemos ver diques de madera combinados con zanjas de infiltración y a la vez con, el anterior se me fue, con canales de desviación que se establecen en la parte alta de la cabecera de la cuenca. Bueno, otra técnica que también ha sido bastante favorable son terrazas semicirculares, como los limanes, que se hacen mediante programas de conservación de suelos y agua, y a la vez, ¿cierto? Esta limán es una técnica israelita, ¿cierto?, que permite desarrollar agricultura. Esto se estableció, yo me acuerdo, con 18 milímetros de precipitación. Y hoy día se ha ido recuperando claramente, lo mismo que en áreas muy devastadas con distintos programas de establecimientos de diques, se ha ido, ¿cierto?, mejorando la productividad y la carga.
Bueno, también con combinación de técnicas ya se puede realizar tratamientos integrales. Esto es lo que yo les decía, o sea, hoy día se tiene que hacer agricultura, ¿cierto?, con seguridad hídrica, que implica construir mini embalses, mini estanques, ¿cierto?, a nivel de la microcuenca. En este caso es de 3.000 metros cúbicos. Son programas que a veces están asociados a esto, y yo creo que esto también está en el Perú y tienen otro nombre, programas de cosecha de aguas lluvias, aquí que permiten realizar riegos con aguas procedentes de otras fuentes. Y también creo que esta técnica también se está implementando en los programas de cosecha mediante atrapaniebles. Aquí estamos jugando ya con el ciclo hidrológico propiamente. Tiene que estar las técnicas de conservación de suelo asociadas a un manejo de la finca o del campo previal. Entonces ojalá atender a sistemas de agroforestería o sistemas silvopastorales o agrosilvopastorales, pero un poquito ir rescatando una serie de usos que son beneficiosos para el suelo, con especies que sean productivas. Fíjate, áreas que estaban muy degradadas, ¿cierto?, han sido hoy día recuperados